Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El líder máximo de la CONAIE, Leonidas Issa, fue detenido arbitrariamente la madrugada de este martes 14 de junio. Y con ello, según el gobierno, se castiga a los autores intelectuales de la protesta social al paro nacional promovido por la mayor organización indígena y otros de orden campesino, obrero, feminista y estudiantil. La justificación del presidente Guillermo Lasso no se compadece con el llamado al diálogo que hizo el domingo pasado en la noche y al mismo tiempo no se compadece con las respuestas a las demandas de la CONAIE, pues según el gobierno se ha cumplido con todo el pliego de peticiones, pero en la práctica nada de eso coincide con la realidad. De eso queremos conversar con la vicepresidenta de la CORINARI, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Nayra Chalán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nayra, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Muchas gracias a Telesur por el espacio y estaremos aquí para compartir justamente lo que en este momento estamos atravesando como movimiento indígena y las decisiones que hemos tomado a lo largo de todo este tiempo que decanten en este espacio de toma de acciones que estamos viviendo a nivel nacional. Miren, Naira, la evaluación que hizo el gobierno prácticamente con todo el gabinete en 3 ruedas de prensa el día lunes, el día de ayer, prácticamente pareció un informe a la nación y en ese informe a la nación, que no lo hizo así el presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo, ellos decían, los ministros y las ministras decían que prácticamente las demandas de la CONAIE no tienen sentido porque todas ellas han sido cumplidas. ¿Cómo evalúa usted, cómo analiza este mensaje del gobierno? Bueno, creo que es claro que vivimos en diferentes mundos de quien nos gobierna y quien realmente en este momento estamos viviendo las secuelas de ese tipo de gobierno. El desentenderse de una realidad y decir que todo está cumplido realmente es un signo muy grave de miopía que tiene y de falta de voluntad política, por supuesto. Solo basta ver en lo que está sucediendo ahora mismo, no solamente en la parte rural, sino también en la urbana, y qué es lo que están reflejando en el pliego petitorio que se ha puesto sobre la mesa para esta jornada de movilización que estamos en este momento. Por ejemplo, la educación, ¿no? Ya se han dado reportes de diferentes instituciones educativas que no han podido iniciar un proceso de retorno a clases presenciales porque no cuentan con las condiciones de la infraestructura para hacerlo. Pero además vemos también cómo todo este proceso de trasladarse a una plataforma virtual lo que hizo es que desde el mismo Estado haya menor intención de inversión sobre el sector de la educación. Y eso trasladando al sector de la salud es evidentemente una cuestión muy dolorosa ver cómo en este momento cada persona que necesite atención médica en el servicio de salud pública, en el sistema de salud pública, necesita realmente cubrirse absolutamente de todo lo necesario para la atención. Es decir, totalmente desprovista de lo fundamental, los hospitales básicos, los centros de salud, no se diga con mayor gravedad, está puestos ahí. La interferencia desde el mismo gobierno y la intención de ampliar la frontera minera dentro de los territorios, violentando con todos los derechos consagrados dentro de la Constitución, pero además con las mismas dinámicas de vida, políticas, culturales, organizativas de cada una de las comunidades que estamos viviendo en esos territorios que en este momento están siendo altamente amenazados por proyectos mineros. Las intenciones de privatización continúan, entonces no podemos decir que hay una agenda que ya ha sido saldada, sino hay agenda que al Ejecutivo le conviene postergar porque no es a la agenda la que está respondiendo, sino más bien es una agenda que está respondiendo a fortalecer los poderes económicos al cual él representa. Ya, pero Naira, a eso también habría que añadir un elemento que sí es clave y usted lo tendrá con mejor conocimiento y que la audiencia de Telesur lo necesita conocer, es que previo a esto hubo 3 encuentros y en los encuentros, según lo que ha dicho Leonidas Issa, lo han dicho ustedes a través de comunicados, nunca se llegó a aceptar las propuestas de la CONAIE y de otras organizaciones. En cambio, el gobierno, en la intervención del presidente y de sus ministros, dice que no tienen por qué cambiar algunas de las cosas de su programa de gobierno por las exigencias de una organización como la CONAIE. ¿Cómo se entiende diálogos con imposiciones y con reclamos? Creo que esta misma confusión en la que no hay una definición sobre qué es lo que está proponiendo y cuáles son las salidas, las estrategias, los mecanismos de salida también que está proponiendo dentro del Ejecutivo son clarísimas, ¿no? Por un lado,
quizá desmovilizar a la gente con estos llamados a diálogo que son absolutamente infructíferas. Y por el otro lado, decir que no hay la necesidad de por qué hacer caso a una demanda que está puesta no solamente desde la CONAIE, y eso sí quiero recalcar, este pliego petitorio se construye con otros sectores sociales en esta plataforma que nos hemos articulado después de octubre del 2019, el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, y que en ese espacio es donde se han vertido estas necesidades fundamentales que se está atravesando. Para nadie es un misterio que en este momento los precios de los productos de la canasta básica están por los cielos. Cada vez la precarización laboral impide que estos mismos espacios básicos, vitales, como es la alimentación, puedan ser cubiertos. Los mismos precios de los productos agrícolas cada vez más bajos. No hay una política de protección a estas economías que están en la parte rural y que sostienen la vida urbana. Y sostienen la vida en general, en realidad, y además la economía de este país. Recordemos que el sector de la agricultura ampliada es la que mayor fuentes de trabajo da, incluso en comparación con cualquier otra rama laboral dentro de este país. Entonces, en ese sentido, no hay prioridades, ¿no? Yo veo que este gobierno es de prioridades y sus prioridades es la privatización, es el fortalecimiento de la banca, es el fortalecimiento de los grupos económicos de poder, es la intervención del Fondo Monetario Internacional dentro de la política económica nacional. Los privilegios, esas son las decisiones que han tomado dentro de este gobierno nacional, y no es por las que le dio el voto el pueblo ecuatoriano. Nosotros lo que estamos pidiendo es moratoria a al pago de los intereses que permanentemente se tienen que hacer en el sistema bancario y de cooperativas. Créditos al 1%, la gente sigue esperando, pero no créditos de $500, sino créditos que realmente puedan aportar a levantar proyectos productivos de la gente. Y esto no está en este momento, no está cubriendo en absoluto una propuesta de campaña que se lo puso, pero también nosotros siempre hemos sido enfáticos que la derecha a la final tiene una posición y su posición política es de estar con la derecha. Y es la exclusión también para grandes grupos que estamos en este momento, tanto en la sociedad organizada, tanto en la sociedad civil, que ha decidido transitar por la vida también en términos individuales. Ya, pero una de las cosas que llama la atención es que la propuesta del paro y de la movilización nacional era de carácter indefinido. ¿Hay condiciones para ello? ¿Hasta dónde las condiciones y las capacidades de las organizaciones les dan para una protesta de largo aliento, con todo lo que implica? Ya vemos que, por ejemplo, hay la detención, hay incluso lo que ha mencionado el Ministerio y el Ministro del Interior, una judicialización de la protesta en el sentido de que van a plantear demandas de orden legal y penal contra quienes se movilicen. ¿Hasta dónde puede alcanzar la resistencia y la capacidad de la CONAIE y otras organizaciones para lanzarse en un paro indefinido? Si pensaron que criminalizar y en este momento encarcelar al compañero Leonidas Issa va a restar la moral de la gente, se equivocaron. En este momento las organizaciones han tomado la decisión ya de radicalizar la lucha. Tuvimos hasta ayer 10 puntos planteados sobre la mesa y hoy sumamos uno más, que es la libertad del compañero Leonidas Issa. No nos vamos a bajar de ninguno de los puntos que ya han sido planteados, pero ahora vamos a sumar la libertad del compañero. Así que la radicalización de las medidas, de hecho, a nivel nacional está tomada, es una decisión que está en firme y es una decisión que seguramente a lo largo de la mañana y del día de mañana, los otros sectores también que no son necesariamente parte de la estructura organizativa de la CONAIE seguirán sumando a este llamado, porque sí hay que decirlo con claridad. Un gobierno que no respeta el derecho a la protesta, el derecho legítimo a la resistencia, es un gobierno fascista. Es un gobierno dictatorial que está yendo sobre la norma constitución, que está yendo sobre los derechos, a que un país diga qué es lo que le indigna, diga qué es lo que reclame sus derechos. Y en ese sentido, pues creo que hay que decirlo con todas. Responsabilizamos a este gobierno por todas las vidas de los compañeros y compañeras que están desplegados en este momento a nivel territorial, con medidas. De hecho, responsabilizamos además por la vida de los dirigentes, de los y las dirigentes que están en este momento conduciendo el movimiento indígena, y en ese sentido lo decimos claramente que el lado de la violencia nunca hemos sido nosotros como movimiento indígena, el lado de la violencia ha sido dentro del Estado, el lado de la violencia la han manejado los gobiernos
y en este momento el gobierno de Guillermo Lasso está haciendo un uso de la violencia desproporcionado sobre el movimiento indígena. Que recordarle nada más que las víctimas de octubre lo pusimos del movimiento indígena, que los mutilados lo pusimos también el movimiento indígena, que los heridos también lo pusimos del movimiento indígena, los barrios, los estudiantes, y en ese sentido recordarle sobre todo al ministro Carrillo, que tiene una deuda pendiente sobre una demanda de lesa humanidad que está en camino y que tendrá que responder al pueblo ecuatoriano. Y además al aliado de Lasso, que es Lenín Moreno, que también va esta demanda de lesa humanidad a que rinda cuentas acerca de todo lo que se hizo en la jornada de octubre y que evidentemente trajo muchas víctimas y que ahora el movimiento indígena se está cargando con un gran peso. Sin embargo, nosotros hemos dicho, por la misma apuesta de los compañeros a nivel territorial, determinado ya la movilización indefinida y ahora radicalizadas las medidas de hecho, pues vamos a sostenernos como dirigentes y vamos a pedir la libertad inmediata del compañero Leonidas Issa, que ha sido detenido de manera arbitraria, de manera injusta y de manera ilegítima además. Hagamos una pausa, Naira, para volver enseguida para analizar en perspectiva todo lo que implica no solamente la detención, que de sí ya es grave, sino todo el andamiaje político y militar, y no dejaría de lado mediático, que hay de estigmatización. Usted sabe que ha habido grafitis, de comunicados, una serie de cosas que quisiéramos analizar en la segunda parte. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la vicepresidenta de la Ecuarunari, una organización filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Naira Chalán. Naira, previo a la movilización y al paro nacional promovido por la CONAIE, yo daba cuenta en las redes sociales de una campaña inusitada, sorprendente para muchos, de grafitis donde se señalaba a Leonidas Issa como terrorista, a la CONAIE como terrorista, y además vemos una cantidad de medios y de periodistas que se hacen eco del relato oficial. ¿Cómo se entiende esta campaña estigmatizadora, xenófoba, racista, que se ha desatado para cuando se produce el paro, obviamente neutralizarlo? Pero son los mismos personajes, presidente, periodistas que aplaudían a la CONAIE en las movilizaciones del 2015 contra el presidente Rafael Correa. Bueno, el montaje de toda esta construcción del enemigo interno no solamente remite a este gobierno en particular, el gobierno de Lenín Moreno construyó también ya este relato sobre los violentos, los terroristas, y así se han ido construyendo, ¿no? Relatos también acerca del movimiento indígena como un enemigo a combatir. Y eso lo recordamos con todo lo que sucedió post-octubre, cuando dijeron, bueno, hay que meter preso a Leonidas Issa, y si es que se levantan más, entonces hay que meter a 200 indígenas más, a 200 indios más, y si es que vienen, pues a 200 más hasta que se terminen. Entonces, todos estos relatos que se construyen, además de voces muy vinculadas, que han defendido absolutamente todas estas tesis que han puesto los gobiernos neoliberales, estos dos gobiernos neoliberales, al menos estos dos últimos gobiernos neoliberales, están ahí, ¿no? Y es evidente en todo este proceso mediático que se ha hecho para deslegitimar al movimiento indígena, para deslegitimar a las dirigencias que en este momento están conduciendo. Y ahí también poner, ¿no? De recalcar ahí, mire, lo que sucede previo a la detención de Leonidas Issa es que instalan una cámara a las afueras de la CONAIE con un ángulo dirigido a la sede. Entonces, eso ya de por sí refleja que no hay una voluntad política de dar soluciones a los planteamientos, sino de dar cacería. Esto es una cacería de brujas en este momento que se está dando y que se está dando sobre las dirigencias para intentar opacar una demanda popular, una demanda social que en este momento está siendo puesta por la CONAIE y está siendo representada con una gran vocería desde el compañero Leonidas Issa. Y ahí también agregarle, ¿no? Y esta campaña que la derecha hace espíritu de cuerpo, están repartiendo mails sobre supuestas contribuciones a la CONAIE de ONGs.
Y uno de esos correos me llega a mí. O sea, es indignante ver cómo se distorsiona la información y seguramente esos correos les está llegando a la gente, a diferentes personas y esa información seguramente le estarán dando como válida. Y entonces nosotros sí rechazamos contundentemente desde todos los frentes que se han levantado, desde frentes absolutamente fascistas, ya de carácter fascista, que han dicho que realmente a los guerreristas del movimiento indígena hay que eliminarlos. A esas voces se han sumado una estrategia también de ir promoviendo odio racista contra nosotros, contra las comunidades indígenas, a decir que somos unos vagos. Nosotros sostenemos la alimentación de las grandes ciudades, nosotros sostenemos la economía de este país, nosotros trabajamos. Aún más de eso, nosotros nos plegamos a las demandas sociales a defender ese derecho porque es nuestro y porque ha sido histórico un mecanismo de defender en las calles. Así que nosotros lo que hemos dicho, seguiremos en las calles, seguiremos con los medios comunitarios, seguiremos con los medios alternativos, con los medios que se atrevan a decir y a cuestionarle al gobierno nacional, a cuestionar al Ejecutivo. Entonces nosotros estamos puestos ahí también en esta gran movilización e invitando también a todos los sectores a sumarse. Esta no solamente es una lucha por el movimiento indígena, por las comunidades indígenas, el alto costo de la vida nos está pasando factura a todos los sectores. Ya, pero entonces, Naira, ahí le planteo una pregunta que es de rigor y para entender en perspectiva, si el gobierno ha llamado al diálogo, ustedes han ido y no ha pasado nada, la posibilidad de un nuevo encuentro, como dejó entrever el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ¿está entre sus prioridades? ¿Ustedes se sentarían a hablar con el gobierno tomando en cuenta todo lo que hemos conversado? En este momento, mientras el compañero Leonidas Issa siga en manos de la Policía Nacional, en manos de una decisión política de detenerle, no vamos a sentarnos a dialogar. Necesitamos la libertad del compañero Leonidas Issa, necesitamos ese pliego petitorio. Esa ha sido la resolución y ese ha sido el mandato también de las organizaciones de base. Vamos a radicalizar. Así que está puesta, han sido públicas las demandas que estamos sosteniendo, por lo tanto, las respuestas deben ser también públicas. Ahí sabemos que hay propuestas que van a requerir un poco más de tiempo de planificación, sin embargo, la voluntad política se puede dar por la derogatoria de los decretos, de 4 decretos que están puestos ahí, 3 sobre el tema del alza de los combustibles y 5 decretos y 2 sobre el tema minero y petrolero. Creo que por esas vías podríamos ir solucionando, además de este decreto que manda, ¿no?, la privatización de todo el sistema eléctrico que tiene el país. Entonces, ahí hay opciones sobre la voluntad política por donde podría dar salidas este gobierno nacional si de verdad está dispuesto a dar soluciones. Pero ya hemos visto que no, por eso es que se da la detención del compañero Leonidas Issa. Ya, pero entonces yo le pregunto la otra parte del tema que efectivamente va a interesar a la audiencia de América Latina. En esta perspectiva, ¿qué consecuencias podría traer un paro indefinido con las detenciones? ¿Usted considera que se repite el mismo libreto de octubre del 2019? Y si es así, ¿hasta dónde ustedes pueden garantizar, darle seguridad a sus propias bases de que la movilización tenga el objetivo deseado y el éxito que buscan, tomando en cuenta que esto puede costar vidas, como pasó en el 2019, que esto puede acarrear consecuencias de orden penal? Porque el argumento que tienen incluso algunos medios, algunos periodistas que se hacen mucho eco del gobierno, es que la mayoría de los que participan ahí fueron amnistiados y por lo tanto lo que han hecho es legitimar la impunidad. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo evalúa esto que le comento? Creo que hay delitos que la misma justicia debe ir resolviendo y no son necesariamente los de octubre. Nosotros también necesitamos respuesta alrededor de nuestras víctimas. No se ha podido dar. Hay una intención muy direccionada de hacia dónde apuntar la justicia y eso evidentemente deja mucho que decir de en este momento cómo se está llevando la justicia en este país. Nosotros realmente el movimiento indígena no quiere estar en las calles. Esa es la realidad. No quiere estar en las calles, pero el gobierno nacional, con sus políticas, está obligando al movimiento indígena a salir. Y cuando obliga a salir, tiene que hacerse responsable de lo que suceda. Tiene que hacerse responsable en todas sus instancias y en todas sus carteras de Estado, porque hay ya esta política, digamos, de en este momento comenzar a la persecución a los líderes sociales
Y en este momento en donde el movimiento indígena comienza a activarse, lo que está haciendo es levantando la indignación de la gente. Y eso hasta cierto punto es controlable por las dirigencias, pero hasta cierto punto no es controlable. Nosotros realmente no queremos víctimas, pero irresponsabilizamos, de haber víctimas, responsabilizamos directamente al gobierno nacional, que esta no es la forma de entablar un diálogo, que esta no es la forma de la democracia que tanto ha pregonado, que esta no es la forma de construir un gobierno del encuentro, esta es la forma de dividir. Esta es una forma de crear caos dentro de una sociedad que en este momento está diciendo necesitamos reactivar la economía y está dando pautas por dónde necesitamos reactivar la economía. En ese sentido, nosotros, como organizaciones, llamamos a todas las voluntades individuales y organizadas a sumarnos a esta movilización y realmente a ponerle un freno. No podemos tolerar que haya una política de Estado, una política de este gobierno que se base en la persecución, en la encarcelación de líderes sociales y que por otro lado sea incapaz de resolver los problemas de seguridad que en este momento estamos viviendo a diestra y siniestra en todas las ciudades del país. Para finalizar, una pregunta nada más puntual, más desde el orden político. ¿Usted considera que con esto se puede confluir, se puede solidificar una alianza y una unidad del bloque popular, social y progresista del Ecuador, en vista de que incluso en las últimas elecciones se vio dividido, había posturas incluso con los que llamaban al voto ideológico que prácticamente favorecía a Guillermo Lasso, con el correísmo no bien atendido ni bien respaldado por el movimiento indígena también? ¿Hasta dónde estas condiciones, estas realidades pueden consolidar una unidad frente al neoliberalismo como se ha planteado no solamente por ustedes, sino también por otros sectores sociales y políticos? Respaldamos todas las banderas, respetamos todas las banderas políticas que en su momento electoral tengan que salir. Sin embargo, en este momento, en la unidad de la lucha, es la unidad, nada más, es la unidad de toda la clase popular del campo y la ciudad que estamos dispuestos a luchar. Y ahí nos encontraremos con quienes estén dispuestos a luchar. La escena electoral vendrá seguramente, esperamos que no nos deje más fraccionados, ¿no? Porque siempre los procesos electorales han tendido a debilitar a las estructuras organizadas y eso es lo que esperamos, que esta jornada de elecciones que se aproxima realmente pueda tener una visión a largo plazo de sostenimiento de estos espacios organizados, más que de pronto de perfilar, de que ciertos perfiles ocupen ciertos cargos. En ese sentido, nosotros, la unidad está puesta en la lucha, la unidad está puesta desde el movimiento indígena para encontrarnos con todos los hermanos y hermanas que estemos realmente dispuestos a luchar contra las políticas neoliberales y ahí desde cada uno de los frentes, desde el frente de la Asamblea Nacional, nuestros mismos asambleístas tendrán que hacer lo suyo. Lo que estamos pidiendo también a este bloque de asambleístas de Pachacuti es que por favor vayamos en sintonía con la CONAIE, que no dejemos de hacer, que dejemos de hacer eco a ciertos planteamientos que se han hecho desde el gobierno nacional y que en este momento he llamado a la unidad, he llamado a defender unánimemente esta agenda y la libertad del compañero Leonidas Issa son la prioridad del movimiento indígena. Gracias, Mayra. Muy importante lo que acaba de mencionar. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que acontezca en el Ecuador a propósito de esta movilización nacional y social y, por supuesto, también toda la solidaridad con los perseguidos políticos, en este caso ahora Leonidas Issa, que ha estado en este espacio hablando como tiene que ser, es decir, a nombre de la organización, en paz y, sobre todo, con respeto a las autoridades y a la misma democracia. En eso estaremos siempre de acuerdo y también un llamado al gobierno que cese la persecución y los ataques. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.